Sin importar si estabas en Nueva York, en Ciudad de México, en Bogotá o en Buenos Aires, seguro te enteraste a los pocos minutos de lo ocurrido en aquella mañana del 11 de septiembre del 2001. E incluso aunque seas más contemporáneo, seguramente lo tienes en mente como un acontecimiento desafortunadamente histórico, porque hay imágenes que no necesitan traducción y gritos desesperados que no requieren subtítulos. El 11 de septiembre fue un día en el que una tragedia partió la historia en dos, no solo por el ataque. El 11 de septiembre fue una especie de espejo roto en el que todos nos vimos reflejados y en ese espejo descubrimos lo frágil que era nuestra seguridad y al mismo tiempo lo resistente que podía llegar a ser la humanidad cuando todo se derrumbaba. Piensa en esto por un minuto. En cuestión de minutos todo aquello que parecía sólido, la rutina, la estabilidad y la seguridad, se revelaron como frágil. Bastaron un par de horas para que el símbolo más imponente de la ciudad, que nunca dormía, se convirtiera solo en polvo. Y con ese polvo se desvanecieron miles de vidas, miles de historias y miles de futuros que nunca llegaron a ser. Lo más inquietante es que en esa mañana el cielo de Manhattan estaba despejado. Era un azul casi perfecto como un día cualquiera, como si nada pudiera interrumpir la rutina de la ciudad. La gente caminaba hacia sus trabajos, los cafés servían desayunos apresurados, los taxis se abrían paso entre el tráfico y todo parecía normal, demasiado normal. Nadie imaginaba que, en cuestión de minutos, esa calma iba a transformarse en la imagen más brutal de nuestra vulnerabilidad. A las 8:46 de la mañana, el primer avión se incrustó en la torre norte del World Trade Center. El rugido fue ensordecedor, pero lo que realmente estremeció fue el silencio que vino después. Ese silencio colectivo en el que millones de personas intentaron entender lo que sus ojos no eran capaces de procesar. Muchos pensaron que era un accidente, porque la mente humana, cuando algo imposible ocurre, busca explicaciones para que el corazón no duela. Pero 17 minutos más tarde la ilusión del accidente se rompió. El segundo avión atravesó el cielo y se estrelló contra la Torre Sur. En ese instante, no solo cayeron dos torres heridas, cayó también la certeza de que estaban a salvo. La convicción de que los símbolos eran intocables, la ingenuidad de pensar que nuestra vida cotidiana podía repetirse eternamente sin interrupciones. Ese día no fue un martes cualquiera. Fue el día en el que la historia contemporánea cambió de dirección. Lo que hasta entonces parecía seguro se convirtió en incertidumbre. Lo que parecía lejano se volvió cercano. Y lo que parecía impensable se volvió más que posible. Cuando la Torre Sur colapsó, el mundo contuvo la respiración. Las imágenes eran tan impactantes que costaba aceptarlas como reales. La nube de polvo avanzaba como una ola oscura, envolviendo calles, personas y edificios. Media hora más tarde, cuando la torre norte también se desplomó, quedó claro que lo imposible ya había sucedido. Imagina esto. En menos de 2 horas, un símbolo de poder económico, un paisaje icónico y miles de vidas se habían desvanecido. Con ellas desaparecía también la ilusión de que el futuro estaba garantizado. Ese día no solo se derrumbaron 2 torres, se derrumbó la idea de que había lugares intocables. Se derrumbó la noción de que el poder lo protegía todo. Se derrumbó la fantasía de que la rutina era eterna. Y sin embargo, junto a esa caída apareció otra cosa. Una chispa que brilló en medio del polvo. Gente ayudando a desconocidos. Rescatistas que subieron escaleras que sabían que no bajarían. Pasajeros que, en un avión destinado a convertirse en un arma más, eligieron sacrificarse para salvar a otros. Ese contraste entre lo peor del odio y lo mejor de la valentía es lo que hace del 11 de septiembre un día inolvidable. Cada persona que entró a esa torre esa mañana llevaba consigo una vida entera. Había quien apenas comenzaba un nuevo trabajo, con los nervios de saber que era su primer día. Habían padres que recién dejaban a sus hijos en la escuela despidiéndose con un beso rápido, e incluso turistas que buscaban desde lo alto una foto no normal de la ciudad. Habían miles de vidas que parecían seguir un curso normal, hasta que de pronto todo se detuvo. En las calles la gente levantaba la mirada sin entender. Algunos grababan, otros simplemente lloraban. El humo cubría el sol y transformaba el día más claro en una penumbra irreal. El tiempo parecía haberse roto. Dentro de los edificios, la historia era aún más dura. Personas atrapadas en pisos superiores, haciendo llamadas a sus familias, mensajes breves que se convirtieron en despedidas, voces que viajaron por el mundo como recordatorio de que en los últimos instantes
Lo único que realmente importa es a quien amas y a quien te ama. Mientras tanto, miles corrían hacia abajo, guiados por rescatistas que subían en sentido contrario. Bomberos, policías, paramédicos, todos subiendo a un infierno del que sabían que probablemente no saldrían. Y aún así, subieron, porque la vida del otro valía más que la certeza de salvar la propia. Piensa en la escena. Arriba, personas atrapadas en la desesperación, pensando en que el tiempo se agotaba. Abajo, héroes anónimos, escogiendo subir escalón tras escalón para darle a otros una oportunidad. Dos contrastes que revelan la esencia contradictoria de la humanidad: fragilidad y coraje, miedo y amor, todo existiendo al mismo tiempo. En el aire, el miedo se mezclaba con la confusión. Nadie sabía si habría más aviones. Nadie sabía si había más explosiones o más ataques. El Pentágono ardía y un vuelo más había sido secuestrado. El mundo entero miraba hacia el cielo como si en cualquier momento pudiera aparecer otra amenaza. En ese vuelo, el 93 del United Airlines, ocurrió algo inesperado. Los pasajeros descubrieron, a través de las llamadas, lo que había pasado en Nueva York. Supieron que sus captores planeaban usar el avión como un arma más. Y tomaron una decisión: no permitirlo. Se enfrentaron a los secuestradores en una lucha desesperada que terminó en un campo de Pensilvania. Nadie sobrevivió, pero su sacrificio salvó incontables vidas. Una prueba de que incluso cuando el final es inevitable, enfrentarlo sigue siendo una opción. La humanidad entera observaba con el corazón encogido. Las pantallas transmitían en directo la tragedia y millones de personas en todos los continentes se unieron en el mismo silencio. El 11 de septiembre no fue un hecho local, fue un hecho global. Ya no importaba la nacionalidad, la lengua o la bandera. Por un momento, el mundo entero respiró al mismo ritmo. En los días siguientes, las calles de Nueva York se llenaron de carteles con rostros. Rostros de esposos, de esposas, de hijos, de hijas, de amigos. Miles de fotografías pegadas en muros con un mensaje simple: se busca. Buscaban la esperanza, como si fuese un milagro. Las calles estaban llenas de historias de amor y de pérdida que mostraban que cada tragedia está compuesta por miles de microhistorias. El polvo tardó semanas en asentarse. El olor a humo quedó impregnado en la ciudad. Pero lo más difícil de limpiar no fueron las calles, fue el alma. Con el tiempo llegaron las consecuencias. Los aeropuertos reforzaron controles. La palabra seguridad cambió para siempre. Viajar dejó de ser rutinario y se convirtió en un ritual de sospecha y espera. La libertad de movimiento perdió su inocencia. La policía también cambió. Se habló de una guerra contra el terrorismo. Afganistán y luego Irak. Ambos se convirtieron en un escenario de conflictos que duraron décadas. Millones de vidas quedaron marcadas por esas decisiones. La economía mundial tembló. Los mercados financieros cayeron y las empresas se vieron afectadas porque el símbolo del capitalismo había sido herido. Pero lo más profundo no fue político ni económico, fue psicológico. El 11 de septiembre enseñó que ninguna potencia, por grande que parezca, es intocable, que el poder puede tambalearse en cuestión de minutos. Cada generación tiene un acontecimiento que la marca. Para el siglo XXI fue este. La cicatriz que dejó fue la certeza de que el mundo ya no sería igual. Y aquí está la lección. No controlamos los golpes que llegan desde afuera, pero sí elegimos cómo responder. El 11 de septiembre recuerda que la respuesta puede ser odio o puede ser resiliencia, puede ser venganza o puede ser unidad. Esa decisión, aunque dolorosa, siempre está palpitando ahí. Han pasado más de 2 décadas y aún seguimos recordando ese día, no solo como un hecho político o histórico, sino como un recordatorio de lo que significa ser humano. Recordamos el dolor, pero también la solidaridad. Recordamos la caída, pero también la reconstrucción. Recordamos la fragilidad, pero también la fuerza que nace cuando todo parece perdido. Cada año, las campanas vuelven a sonar. Los nombres son leídos uno por uno y el mundo se detiene otra vez. Pero no para revivir el miedo, sino para no olvidar la lección. Nada está garantizado. La pregunta es simple: ¿qué hacemos con el tiempo que tenemos? Imagina que mañana todo lo que das por seguro desapareciera. ¿Qué quedaría?
¿Qué harían tus actos, tus vínculos, tu capacidad de resistir? ¿Qué haría la huella que dejas en los demás? Queda una huella que no se borra con escombros ni con humo. Por eso, aunque el 11 de septiembre fue un día de pérdida, también es un día de recordar. Es un recordatorio de que no podemos posponer lo importante, de que los símbolos caen, pero que la dignidad permanece, de que el odio destruye, pero la solidaridad reconstruye. El mundo posterior al 11 de septiembre es un mundo distinto, más vigilado, más desconfiado, más consciente de su fragilidad. Pero también es un mundo que aprendió que cuando las torres se derrumban, las manos que se tienden son las más poderosas, incluso más poderosas que cualquier arma. E incluso tal vez esa sea la mayor enseñanza. La resiliencia no es una idea abstracta, es una práctica diaria. Es un recordatorio de que ser fuerte no significa caer, sino levantarse después de haber caído. Que la historia no solo se cuenta, sino que también se vive, que depende de nosotros qué versión queremos escribir. La próxima vez que escuches hablar del 11 de septiembre, no pienses solo en aviones, torres o política. Piensa en lo que realmente nos mostró. Piensa que la vida es frágil, pero que también el espíritu humano puede ser inquebrantable. Ese martes 11 de septiembre del 2001 reveló lo peor que puede hacer el odio, pero también reveló lo mejor que puede hacer la esperanza. Y si algo podemos aprender es que la verdadera victoria no está en nunca caer, sino en elegir levantarse una y otra vez, incluso cuando parece imposible. El 11 de septiembre cambió la historia del mundo, pero cómo decidimos recordarlo y qué elegimos aprender de él puede llegar a cambiar la historia nuestra.